Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y como saben, en este programa nos encantan los libros y nos encanta la gente que ama los libros y nos hace llegar libros fabulosos. Y por eso invitamos a nuestros amigos de Libros del Revés, Gisela Salazar y Hugo Cueto. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Hugo? Yo también bien. ¿Sí? Yo muy contenta de recibirlos. Nosotros nos conocimos también en una entrevista, sí, porque fíjense el camino. El que me habló de Libros del Revés fue Albo Lecturas. El Joaquín me dijo, oye, yo lo sigo en redes y fue como, oye, estos libros están... Bueno, yo conocí a Valdemar, que es una editorial fabulosa, pero no sabía quiénes eran los responsables de traer Valdemar a Chile, y Pretextos, y Abada, y Editorial Renacimiento, que de hecho vamos a hablar de un libro que acaban de sacar, Pepitas de Calabaza, Espuela de Plata, Cabaret Voltaire, Gato Pardo Ediciones, La Felguera, Espop, Maya, Iru, Libros del Queó, Ediciones de la Uña Rota, Ediciones El Salmón, Dirty Works y Ulises, son las editoriales españolas con las que trabaja Libros del Revés. ¿Me faltó alguna? Creo que no. ¿No? No, creo que Alba. Alba, y bueno, dijimos Alba. Bueno, Alba, que es una favorita del corazón, también ya diremos por qué. Entonces, les contaba yo a Gisela y a Hugo que estamos acá haciendo un ciclo para celebrar el trabajo de los distribuidores, para conocer cómo se hace y además, sobre todo, cómo se arma una curatoría. La curatoría de Libros del Revés es súper clara. Como del tipo de libros que a ustedes les interesa. Así que, Hugo, partamos un poco con la historia de Libros del Revés. Bueno, Libros del Revés, comenzamos con ello hace 7 años. Pensamos que había un tipo de editorial que estaba poco distribuida, poco representada en las librerías de Chile y que merecía estarlo. Editoriales quizá de corte un poco muy de nicho, muy modernas, editoriales que habían surgido a raíz de la crisis en España, desaparición de editoriales de tamaño mediano, digamos, y la gente que pierde esos trabajos empieza a montar editoriales pequeñas, independientes, que están haciendo un trabajo fabuloso, y eso que veíamos poco representadas aquí en librerías, que muchas veces dependía del trabajo de los buenos libreros chilenos, trayendo directamente las editoriales desde España en cajitas por avión. Bueno, y ahí dimos el paso y eso. Y claro, la primera semana nosotros estuvimos conversando con Roger Sartier, acá en el estudio, así somos nosotros, partimos muy sencilla. Y él nos hablaba de algo que a mí me parece tremendamente importante y que tiene que ver con perderse entre los libros. Que el problema que tiene la venta, por ejemplo, de libros, porque uno dice, bueno, pero uno va al Busca Libre y puede comprar cualquier cosa, ¿cierto? Pero en general el algoritmo te va a mostrar cosas que se parecen a lo que tú ya conoces. Y lo que nos decía Chartier es que la gracia de la biblioteca o de la librería es que uno pueda ir a perderse en la mirada curatorial de ese espacio, ¿no? Pero no es obvio lo que llegue a una... Yo tengo amigos libreros y sufren porque hay libros que no están y hay otros que quisieran tener, etcétera, y ustedes llegaron a llenar un espacio que no había. Y ahí preguntarte, Gisela, como lectora, antes de como distribuidora, ¿qué sientes tú que hay en los libros que ustedes seleccionan? A ver, Valdemar, por ejemplo, llena un espacio súper importante en Chile, que es el terror, lo gótico. Hay un público que estaba ahí un poco huérfano. Era muy difícil encontrarlo. Y con lo que nos gusta el terror en Chile. Claro, mucho. Con Valdemar nos pasa un poco eso. Fue de pronto una explosión en las librerías y la gente estaba súper contenta. Bueno, hasta ahora. Y son libros muy bellos, además. Hay que decir, tapadura, tienen un diseño muy bonito. Es un libro objeto que uno quiere tener. Y lo vemos en realidad hasta ahora, porque nosotros participamos en la Furia del Libro, es la única feria a la que va Libros del Revés. Y Valdemar es una locura. O sea, días antes nos empiezan a escribir, bueno, semanas antes, van a llevar tal, van a estar, qué alegría, voy de Conce, voy a ir a verlos. Y hay gente que, furia, de fuera de Santiago, pasa a vernos. Y hay un espacio enorme para ello. Por ejemplo, eso con Valdemar. Alba también, solo la tenían algunas librerías que la traían de manera directa, y a nosotros nos encanta, todos los clásicos rusos. Ingleses también, harto. Sí, poesía.
franceses también, no es que estaba pensando en uno que ustedes me mandaron, que es una hermosura, que es un libro de detectives victorianos, y además porque ahí yo lo leí en el verano fascinada, y empecé a conocer como pre-Sherlock, o sea, que hubiese detectives antes de que hubiese Scotland Yard, para mí fue un libro fascinante que solo Alba sacar. Sí. Bueno, Alba con las antologías, que nos gustan un montón, la poesía también en Alba. Tú trajiste uno de Alba, mostrémoslo ahí. Este llega dentro de un par de semanas. Tuvimos algunos ejemplares en La Furia, en concreto, para tener alguna novedad. Mira lo que es eso, Jugar con la noche, poesía lírica romana. Va desde Horacio, Ovidio, Marcial. Esto va a estar dentro de unas 2 o 3 semanas disponible en las librerías. Como toda la poesía de Alba, además es bilingüe. Bilingüe, sí. Está en español y latín. Sí, yo tengo el de poetisas victorianas. Ay, por Dios, qué cosa más hermosa ese libro. Que es el mismo estilo. Eso es Alba. Alba. Después, libros del Cao también, que es crónica periodística, que nos gusta un montón. También estuvimos con ellos en La Furia. Y traje este libro que es Tu nombre no es tu nombre, historias de una identidad robada en la dictadura argentina, que es la historia de una chica que es hija de unos jóvenes de izquierda desaparecidos en Argentina, que roban a su hija de pocos meses los militares y la cría a un matrimonio de militares. Y ella descubre al paso del tiempo que no es su propia familia y toda su historia. También una historia muy... O sea, Chile tiene su propio... Sí. Pero claro, el tema de los niños apropiados, robados apropiados, es tremendo. Esos de libros del Cao. Usted me mandaron también Ella era yo, memorias de mi transición, de Lucy Santé, que es un tremendo libro de una belga que se hizo conocido antes de su transición como un escritor y un cronista bastante relevante, y que en el 21, ya siendo una persona grande, decide iniciar su transición, y esta es su historia. Es también Libros del Cao, es un libro realmente hermoso. Y yo de hecho te quería preguntar a ti, Hugo, por me mandaron las obras completas de Teresa Wilsmont y me llamó muchísimo la atención porque esto es Editorial Renacimiento. Sí. Y Teresa Wilsmont es una escritora, una poetisa chilena. Sí. ¿Qué crees tú crees tú, Editorial Renacimiento, en Teresa Wilsmont para sacar este libro? El dueño, el editor de Editorial Renacimiento es un gran coleccionista de libro viejo, de libro antiguo. Muchas de sus ediciones vienen de su propia biblioteca. Son libros recuperados de su propia biblioteca, y entre muchos autores chilenos que tienen su biblioteca tenía Teresa Wilsmont. Él hace un trabajo tan profundo de estudio de autores, que generalmente viene a Chile más o menos habitualmente, y se encierra un mes en la Biblioteca Nacional, y mientras está abierta la Biblioteca Nacional, él está un mes allí metido tomando notas de autores que le interesan. La verdad que es un trabajo bien potente, y eso se unió a una académica que también era muy admiradora de la obra de Teresa Wilsmont, y querían sacar un libro en el que se recogieran las obras completas de Teresa Wilsmont, que no estaban publicadas de manera total, sino que había textos en distintas editoriales, y querían sacar las obras con un estudio que reclame un poco la obra de Teresa Wilsmont, más allá de su propia biografía, de su aspecto, que muchas veces roba parte de la importancia de la obra, y eso. Todas las obras de Teresa Wilsmont con un aparato crítico por parte de esta. El libro es una preciosura, es un libraco importante, además, en términos de hojas y pesos, y claro, es no solamente su poesía, son sus diarios, hay cartas también acá. Eso me impactó mucho, y además me impactó también porque dije, claro, Teresa Wilsmont es una poeta chilena, hizo casi toda su carrera afuera. Ella huyó de Chile porque conocen la historia, la familia la tenía literalmente metida en un convento, ¿cierto? Huidobro la ayuda a salir de ahí, se la lleva primero a Argentina, después a París, tiene una vida bien difícil, pero ella publicó casi todo afuera.
Y yo pensaba, claro, Renacimiento no lo está publicando para que Libros del Revés lo traiga a Chile. Ustedes lo están trayendo de rebote, lo publica para España. Sí, claro, sí. Y de hecho ha funcionado muy bien, está en segunda edición y la segunda edición está agotada ya. O sea, esto es lo que hemos conseguido rescatar de esta segunda edición, son los libros que hemos conseguido rescatar de una segunda edición agotada. La primera edición salió hace aproximadamente 2 años, ha estado agotada 1 año y tanto, ahora reimprimieron y se volvió a agotar rápido, así que bastante éxito con... Ahora, las veces anteriores que hemos conversado con distribuidores, vino Rafael López ayer de Fondo Cultura Económica, vino Berta Concha la semana pasada de Liberalia Editorial y Prosa y Política, Librería Virtual. Ellos tienen sus propias como cadenas de distribución de los libros que traen, pero ustedes solo traen los libros, que no es poco, ese solo es cosa importante, pero luego tienen que buscar lugares donde esos libros lleguen al público, porque como nos decía Gisela, el único lugar donde ustedes están directo vendiendo los libros es en La Furia. Sí. Entonces preguntarle también, porque hay una curatoría primero de las editoriales, de los libros que deciden traer a Chile, que siempre es un riesgo, no les puedo explicar lo fuerte que es eso, y luego decir, y queremos que estos libros, estos bebés que nosotros escogimos, que se encuentren con los lectores, puedan llegar a un público, a una audiencia. ¿Cómo se hace esa segunda parte? Bueno, ya es el trabajo directo con cada librero. Uh-huh. De cada librería con la que trabajamos, que son librerías independientes todas. A veces está muy clara la línea de cada una de las librerías y lo que le gusta o le deja de gustar a cada librero. Uh-huh. Hay librerías donde puedes encontrar todo Valdemar, hay librerías en las que hay filosofía, Bada, Pretexto, las librerías universitarias también tienen una línea. Pero ya es un trabajo de presentar al librero lo que traes y él decide más o menos por dónde va la línea de su catálogo. Uh-huh. Bueno, nuestro librero favorito, Gerardo Jara, Sí, en La Inquieta, sí. tiene casi todo de casi todo de las distintas editoriales. Sí, Ahí hay sí, una sí. librería muy inquieta que recibe cosas muy distintas. Y ahí preguntarte también, Hugo, como alguien que viene de afuera, recién comentábamos fuera de micrófono que Chile se transformó en el país latinoamericano que más lee. Y a mí me impacta eso, porque siempre dicen, que en Chile no se lee, la gente no entiende lo que... Pero luego hay un ejército de lectores y lectoras que los vemos. O sea, La Furia del Libro este año fue una locura. Sí. De hecho, yo ni siquiera lo fui a saludar porque miré de lejos y estaba tan lleno que fue como, después hablaré con los chiquillos, les abrazaré en otro momento. Pero hablemos de eso, ¿no? ¿Qué te llama a ti como distribuidor la atención del lector y la lectora chileno? Bueno, primero en Chile se lee. Nosotros nos dedicamos a esto porque en Chile se lee. Si en Chile no se leyera, lógicamente tendríamos que estar haciendo otra cosa. Y a mí me sorprende del lector chileno la buena calidad en muchos casos de sus lecturas. Y me sorprende también la barbaridad que llega a leer alguna gente. Nosotros tenemos un querido amigo que tiene sus lecturas programadas para los próximos 2 años. Uh-huh. Yo ese nivel de Mateo no lo he visto, no lo había visto nunca en 40 años viviendo en España. Bueno, eso, se lee y se lee. Hay mucha gente que lee mucho y muy bien, ¿no? A ver, ¿qué te refieres con leer muy bien? Me refiero, por ejemplo, la explosión que está habiendo con los clásicos. Uh-huh. En Chile ahora mismo, que lo comentas en España, nosotros probablemente el autor que más estemos vendiendo ahora mismo sea Dostoyevsky. Tú eso lo comentas en España y no se lo cree ni nadie. La culpa es del árbol lecturas. También, sí. Pero, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo interesante, ¿no? De alguien súper joven. ¿Cuánto tiene Joaquín? 24, 25, acaba de egresar. Y él ahí, pero además no solamente el hecho de que él se haya hecho famoso porque es un influencer de origen popular que lee rusos. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que lo empezó a seguir. O sea, es como, no está solo. Hay gente a la que le interesa que alguien como él le recomiende esos libros. Hay algo ahí. Sí, desde luego es espectacular el fenómeno. Nosotros de Joaquín hablamos con varios editores en España que se pusieron a seguirlo y no lo podían creer, ¿no? La cantidad de interacción que tiene, la cantidad de gente que lo sigue, el nivel de libros
que recomienda y el nivel de las recomendaciones, ¿no? Que a veces hay que traducirles un poco a los editores españoles, pero el nivel de las recomendaciones, o sea, su nivel de críticas, ¿no? Aunque sea en redes, en realidad él es un crítico literario y el nivel de crítica es muy alto, ¿no? Para un chico que tiene 25 años. Pero nosotros, claro, tenemos poco contacto con el lector final, ¿no? Por eso es que nos gusta mucho ir a La Furia, que es la única vez que salimos de nuestra cueva en todo el año, porque ahí realmente por una vez sí que tenemos contacto con el lector final, ¿no? Pero a través de las librerías, nosotros éramos conscientes, evidentemente, de que se estaba vendiendo mucho Dostoyevsky, pero también mucho Tolstoy, Turgeniev, Chekhov, pero también Zola, o sea, no solamente autores franceses, sino autores clásicos trascendentes absolutamente en la historia de la literatura. Y resulta que cuando vas a librerías y lo comentas y de repente librerías importantes te dicen, hemos tenido un mes muy bueno gracias a Alba, y genial, ¿no? Y ahí te comentan que los que están leyendo esto son chavales de 18, 20, 25 años, estos que cuando desde esta cuestión ya de señor mayor decimos es que no son capaces de concentrarse, es que más de 300 caracteres cuesta, y resulta que están leyendo Guerra y Paz. Claro, ¿no? Claro. Eso es una sorpresa grande. Sí. Y además por cómo uno llega a través de los clásicos a otro. Por ejemplo, tiene ahí la Gisela un libro de Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. El Monte de las Ánimas, en esta hermosísima edición de Valdemar. Mira lo que es ese libro, por favor. Y, por ejemplo, yo a través de Valdemar llegué a descubrir a Pilar Pedraza, que es una escritora actual. Sí. Una genia total. Todo lo que he leído de Pilar Pedraza me ha encantado. Además que es alguien que no solamente escribe ficción, sino que investiga. Sí. Tiene varios libros de ensayo muy importantes. Y creo que también ese camino es interesante, ¿no? Y ustedes como distribuidores también pueden acompañar ese camino de decir, aquí tienes los clásicos, entonces te pongo Alba, te pongo Valdemar, y puedes ir seguro a leer Lovecraft, ¿cierto? O Gustavo Adolfo Bécquer, ¿cierto? O Tolstoy, o Dostoyevsky. Pero también están estas otras cosas que puedes descubrir. Y me parece que también eso es interesante. Y preguntarte también sobre eso, Gisela, sobre lo que te llama la atención a ti de los lectores y lectoras cuando hablas con ellos. Por ejemplo, en La Furia, cuando te escriben. Sí, a ver, la interacción en La Furia ayuda también a explicar un poco cómo funciona la distribuidora. Porque muchas veces... una semana antes de que comience La Furia aparece un libro de Valdemar y la gente va a buscarlo a La Furia. Claro. Y ahí tienes que explicar, no alcanzó a entrar en el último envío marítimo, va a llegar en un par de meses más. Y claro, ahí tienes que explicar un poquito la logística que hay detrás de la distribución, que de no hecho, es, ahora no es inmediato. Varios libros navegando. Vienen varios, sí, en distintos barcos. En este minuto hay 3 barcos con 3 cargas nuestras. Entre otros, Tenebrarium, que es el últmo ensayo de Pilar Pedraza. Eso. Viene. Que estaremos comentando en el futuro, sin duda. Sí. Entonces, claro, ahí, en La Furia se produce, explicas un poquito cómo funcionamos. La gente nos pide que traigamos cosas, nos da sus recomendaciones, podrían traer tal o cual, o ¿por qué no ha llegado este? Y hay que explicar, está agotado, no sabemos si se va a reeditar, un poquito de eso. Bueno, los lectores que les interesan los libros del revés somos lectores burquilla. Sí. Hay que decir, se pueden ir con cosas ultra reconocidas como Annie Ernaux, que es una de las autoras que tiene Cabaret Voltaire. Sí. Pero pueden también jugar con otras posibilidades, ir investigando. Nosotros les dejamos recomendar. ¿Nos faltó recomendar alguna? Acá tenemos de Gato Pardo Amor Libre, de Alice Smith, una autora bastante conocida, la gente joven la ha leído bastante, y son relatos.
Ok, ahí se los dejamos. Y nuestros amigos nos van a ver. Dos cosas tenemos que anunciarlos respecto a nuestra profunda amistad de Comunicarte con Libros del Revés, que vamos a tenerlos aquí una vez al mes comentando libros y hablándonos de las novedades que van a llegar a su librería favorita, y también que vamos a dejar un par de libritos para regalar claro. en nuestras redes sociales. Así que con esas buenas noticias nosotros despedimos a Hugo y a Gisela. Gracias por venir, queridos. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte.